Muy buenas noches. A nombre de la Universidad Ricardo Palma, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar denominado Diagnóstico Funcional en Personas Privadas de su Libertad. El día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Nelson Espinosa Young, un destacado especialista en psicología forense, psicología clínica también. Nuestro invitado del día de hoy tiene un doctorado en psicología, es magíster en salud pública por la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, es licenciado en psicología, docente universitario de diferentes casas de estudio en pre y posgrado. De la misma manera es eh, nombrado en el Instituto Nacional Penitenciario como psicólogo y ha tenido pues diferentes cargos. Y lo más destacado de nuestro invitado es que ha sido ganador del Premio Nacional en Psicología Jurídica del año 2024 por el Colegio de Psicólogos del Perú, Comité Nacional. Muy bien, sin más preámbulos, en este momento nuestro ponente va a presentar las diapositivas y nos quedamos luego de la presentación para las preguntas y también para dar una charla informativa de 3 minutos con respecto a nuestra maestría de psicología clínica. Muy amables. En breve paso también el link de asistencia, ¿correcto? Muy amable. Adelante, doctor Nelson. Adelante. Bien, hola, Ademar, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Adelante. Muy bien, colega, muchas gracias por la presentación y también agradecerle encarecidamente a la Escuela Posgrado de la Universidad Ricardo Palma por esta invitación. Ya hemos estado coordinando un poco semanas atrás sobre esta destacada presentación y sobre una invitación muy importante que nos va a permitir también expresarnos ante todos nuestros colegas y asistentes en general sobre ciertos temas que de alguna manera consideramos sumamente necesarios de poder resaltarlos, ¿no? A nivel de ciertos contextos que a veces no son muy visibles dentro quizás de la cátedra o dentro quizás de la investigación. Entonces, el día de hoy hemos querido, ¿no? Aquí con el comité organizador, expresarles la temática relacionada al diagnóstico funcional en personas privadas de su libertad. Dentro de lo que viene a ser el diagnóstico funcional, quizás un poco más esta presentación se base más en lo que viene a ser el diagnóstico funcional, o sea, como terminología, como proceso, en el que es necesario conocer un poco más de fondo sobre este procedimiento, que de alguna manera a veces no es muy conocido o no se ahonda de una forma muy puntual a veces en la formación profesional y que es necesario tener esta posición en el que vamos a darle un mayor realce a esta postura, ¿no? Y que también nos invita a hablar un poco del diagnóstico, ¿no? A nivel de lo que el psicólogo puede desarrollar como profesional, especialista del campo, ¿no? Bien, entonces, quizás dentro del campo de lo que viene a ser las personas privadas de su libertad, tenemos que hablar primero del diagnóstico funcional y posteriormente con los ejemplos vamos a ir, digamos, llegando poco a poco a lo que viene a ser realmente esta postura, pero dentro de personas privadas de su libertad, en pocas palabras, en el sistema penitenciario, ya que si hablamos de personas privadas de libertad, a veces podríamos pensar que también nos estamos refiriendo a aquellas personas que están atravesando un procedimiento de rehabilitación por consumo de sustancias, ¿no? O sea, podemos también tener ese punto de vista. Entonces, el término persona privada de libertad es muy formal, ¿no? Pero también me puede invitar a otro tipo de personas que también están privadas de su libertad de manera temporal por un aspecto de rehabilitación en consumo. Sin embargo, en este caso, hablamos de la privación de libertad por una orden judicial, ¿no? Y por una postura netamente jurídica que tenemos que considerar. Bien, entonces, cuando nosotros hemos hablado de diagnóstico, creo que todos aquí en algún momento hemos atravesado esta palabra, ¿no? Y se nos ha venido a la mente, ¿no? ¿Qué es un diagnóstico o qué, para qué sirve el diagnóstico, ¿no? Y quizás se nos viene a la mente alguna palabra muy específica, ¿no? Sobre
Cuando digo diagnóstico y peor diagnóstico psicológico, uy, se me viene a la mente una sola palabra con un código, ¿no? Con la famosa codificación. Entonces ahí viene la parte en la que queremos reforzar, ¿no? Sobre específicamente la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es un diagnóstico psicológico en este caso? Muy bien, si alguien puede dar un poco cierta participación, algunas preguntas que vamos a colocar por el chat, les agradecería bastante, ¿no? Vayan colocando algunos puntos de vista que pueden permitir, ¿no? Quizás entrar más a la contextualización de este tema. Bien, entonces, si hablamos de diagnóstico como palabra general, van a venir primero los autores de la parte de salud y de la parte médica, ¿no? Donde vamos a ver que el diagnóstico, digamos, es la evaluación, es el procedimiento en el que yo detecto sintomatología y por el cual yo voy a asumir una postura específica sobre un caso. Por decir, tú vas a un médico y directamente, de acuerdo a los síntomas, te va a decir, bueno, usted tiene un proceso de gastritis y la gastritis tiene un código, ¿no? Ahora, vamos a, digamos, al especialista en salud mental y te va a decir, bueno, usted tiene ansiedad generalizada, o no te dice nada, te dice los síntomas y dentro del papelito coloca F41.1, ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, como que el diagnóstico se redacta o mucho se concibe ir hacia el código, ¿no? Hacia el código referido al DSM-5, al CIE-10, ¿no? Y a los manuales de clasificación diagnóstica. Entonces, por ahí viene, ¿no? Por ahí viene. Entonces, ante la pregunta específica, ¿no? ¿Qué es un diagnóstico psicológico? ¿No? Tenemos respuestas diferentes como el hecho de identificar síntomas y llegar a una denominación de lo que presenta un paciente. Ahora, en el diagnóstico funcional, ¿no? Justamente ahí está la pregunta por la que conlleva el- la razón de esta presentación. El diagnóstico funcional es básicamente un proceso que enfatiza el conocimiento del problema que presenta una persona. En este caso, lo que permite el diagnóstico funcional o qué es el diagnóstico funcional es el estudio, ¿no? Del especialista que va a permitir darle un porqué a la problemática que presenta el paciente, ¿no? O el usuario, en este caso, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, acá tenemos dos autores que de alguna manera nos sitúa una definición puntual y nos habla justamente de qué es el proceso de evaluación que identifica variables causales, controlables y relevantes para los problemas de la persona. Esto obviamente va a tener en cuenta cómo es en el ambiente, en el entorno de esta persona y vamos a tener, ¿no? Una denominación. Pero particularmente cuando nosotros se nos viene a la mente la palabra esquizofrenia, la palabra depresión, la palabra anorexia, ¿no? Son palabras que nos dicen, ah, ese es tu diagnóstico. Pero nos hemos puesto a pensar, ¿hemos explicado ese diagnóstico? Solamente estamos denominándolo y lo estamos colocando. Entonces, ese es el diagnóstico médico, probablemente el diagnóstico inmediato. Pero el diagnóstico funcional requiere una explicación de cómo se ha desarrollado o cómo viene, digamos, afectando a la persona. Entonces, ese pequeño escrito es el que queremos darles a ustedes como un punto específico durante esta presentación. Bien, entonces, el diagnóstico funcional, aquí tenemos dos recortes. En síntesis, son los resultados que buscan dar respuesta directa al motivo de consulta del problema actual y tiene un carácter explicativo, descriptivo y prospectivo. Esa parte es la que debe quedar en claro. El diagnóstico funcional permite describir, explicar, ¿no? Y ofrecer los resultados que uno obtiene de una evaluación. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo digo, la persona tiene esquizofrenia, ¿eso viene a ser un diagnóstico explicativo, descriptivo? Solo es un diagnóstico denominativo, porque estoy colocando solamente la palabra directa, punto. Es esquizofrenia paranoide, se acabó. O sea, pero no estoy dando una descripción de cómo llega o cómo encuentra el usuario, cómo se debilita, qué tipo de sintomatología presenta. O sea, no describo nada, simplemente coloco el nombre. Entonces, muchas veces el diagnóstico nos lleva a nosotros a etiquetar, y eso pasa en el sistema penal dentro de cárcel, porque muchas veces vemos, digamos, a una persona que viene por un delito de violación y obviamente ante la casuística que puede presentar, quizás muy difícil de poder entender, ¿no? Ante la violación de un menor de edad, ¿no? O aspectos aberrantes que uno suele ver dentro del sistema como tal, o de la investigación criminológica. Entonces uno puede decir,
esta persona es un enfermo mental porque ha hecho eso, ¿no? Y claro, obviamente dentro de la naturaleza humana se te van a venir múltiples nombres, pero la idea no solo es etiquetar, sino es generar una evaluación neutra que permita tener los aspectos puntuales de la persona y poder llegar no solamente a un diagnóstico con un nombre, sino a una explicación técnica de lo que puede presentar con algunas características. Bien, recordemos que el diagnóstico del año más o menos 2018-19 tuvo su aspecto generalizado para los psicólogos. No podíamos, netamente por la ley de salud mental en su momento, no podíamos ya diagnosticar y esto solamente se le generó como un requisito específico para los médicos generales o los psiquiatras dentro del contexto especializado. Entonces, ahora sabemos, ¿no? Por las últimas modificatorias, que el psicólogo ya tiene el derecho de diagnosticar, sin embargo, tiene que avalar una especialidad en psicología clínica, ¿no? Por el momento se tiene esa autorización que la ley presenta. Pero, ¿qué hacíamos durante los años precedentes? ¿Podía el psicólogo decir ansiedad generalizada, depresión, podría decir trastorno bipolar? No, el psicólogo no tenía esa facultad. La ley no le contemplaba al psicólogo decir, oye, este paciente es bipolar. No podía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar una forma o dar un enfoque explicativo a lo que presenta el usuario. Bien. Entonces, el diagnóstico atraviesa lo que vemos en esta imagen: evaluación etiológica, o sea, las causas, evaluación del curso de la alteración en la enfermedad, evaluación psicométrica, evaluación clínica y nos conlleva al diagnóstico. Pero cuando hablamos de un diagnóstico funcional, si bien es cierto, es el mismo camino, pero después de la evaluación clínica, no solamente vamos a terminar en un diagnóstico denominativo con un término, sino con una explicación. Entonces, esa es la parte de la funcionalidad que permite este término, que de alguna manera no lo hemos utilizado apropiadamente. Entonces, cuando el psicólogo podía diagnosticar, presentamos esa dificultad, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente un poquito el procedimiento. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Uy, Al bien. micrófono, ¿no? Ok. Bien, entonces, como recordamos, este panorama creo que es muy conocido para muchos, ¿no? Signos, síntomas, síndrome, ¿no? A nivel del eje clínico, estos son elementos específicos que debemos conocer. Acá tenemos un cuadrito, por así que nos permite tener un balance diferencial entre lo que son signos, que es básicamente lo observable, ¿no? Podemos ver aquí marcha lenta, postura encorvada, mirada perdida, lenguaje lento, tono de voz bajo, ¿no? Llanto, actitud colaboradora, etc. O sea, todo lo que es observable, directo, vienen a ser signos, pero síntomas vienen a ser ciertos elementos que ya tienen una función más compleja. Por decir, la tristeza yo no solamente la puedo observar, tengo que entrevistar a la persona y poder llegar a la denominación que la persona se encuentra triste en función a la información. Pesimismo, anedonia, hipobulia, disminución de la libido, tensión, pérdida de apetito, etc. Entonces, estos puntos que están en la columna derecha de síntomas, no solamente yo los voy a visualizar, sino los tengo que confirmar con el relato, ¿no? De los episodios que me muestra el usuario, pero también con parte de su historial, ¿no? Entonces, puedo yo verificar los síntomas, pero mediante una pequeña indagación, una reconstrucción más profunda, ¿no? Es como a veces decimos para el área médica, ¿no? Yo no puedo decir que la persona es hipertensa porque ya le medí la presión y ya vi diferencias entre el sístoles, el diástoles y se acabó. O sea, no puedo yo llegar a una conclusión solamente con haber visto eso en el tensiómetro. O sea, necesito también verificar, ¿no? 3, 4 veces en momentos diferentes para poder llegar a la conclusión o para poder determinar que la persona está presentando sintomatología asociada a hipertensión. Entonces, lo mismo pasa con la sintomatología clínica, ¿no? Donde tenemos nosotros que para poder entender síntomas tenemos que entrevistar más a fondo a la persona. Entonces, nosotros no tenemos un tensiómetro, no tenemos un polígrafo, no tenemos un glucómetro, ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios signos
formas en las que podemos llegar al paciente y eso requiere mucho de la actitud del profesional para poder tener en cuenta más la sintomatología de la persona. Bien, seguimos un poquito con los contenidos relacionados a cómo llegar a un diagnóstico, ¿no? Obviamente, diagnóstico tenemos pues formas presuntivas, formas diferenciales, y eso es lo que tenemos que tener un poco más de conocimiento acerca de los tipos de diagnóstico. Por decir, en esta diapositiva empiezo a avanzar un poquito más para tener en cuenta. Hablamos de un diagnóstico genérico, ¿no? Que es el que te dice, ya, tienes esto. Tienes bipolaridad, presentas disfuncionalidad sexual, etc., ¿no? Directo. El diagnóstico genérico va a dar un denominativo inmediato. El diagnóstico nosográfico es aquel que explora, ¿no? Un poco más y es este el que tiene más relación con la funcionalidad. Nosográfico es un cuadrito donde voy a catalogar justamente signos y síntomas y voy a examinar todo el proceso que presenta la persona para poder llegar a una. Y el diagnóstico diferencial es aquel que yo voy a examinar con los diferentes manuales diagnósticos que tengo. La gran pregunta es, ¿por qué no está aquí el diagnóstico funcional? Ujú. El diagnóstico funcional no está en en esta tipología, porque viene a ser un tipo de trasfondo o tipo de procedimiento que me permite explicar la funcionalidad de un problema. Por eso es que no está aquí, porque no es un tipo de diagnóstico inmediato, sino es un tipo de diagnóstico constructivo a raíz de la evaluación que le hacemos a la persona. Bien, bueno, esta diapositiva también es la misma de hace un momento. Y la que viene a continuación ya nos habla un poco más sobre justamente la tipología que estamos en este momento profundizando del diagnóstico funcional, pero vamos a dar una mirada rapidita nada más, no me voy a quedar mucho en esto sobre el diagnóstico multiaxial. Creo que varios recordamos ese término, ¿no? El diagnóstico multiaxial es una mirada de clasificación por ejes, ¿no? Creo que muchos recordamos aquí. ¿Qué es el diagnóstico multiaxial? ¿No? O sea, aquel que va a caracterizar la enfermedad, los problemas que tenga la persona en diferentes ejes, ¿no? Entonces, esto es importante preguntar, ¿no? ¿Qué es el diagnóstico multiaxial? ¿Mm? Ahí tenemos muchos contenidos relacionados justamente a la clasificación. Entonces tenemos, por decir, estos tres manuales. El DSM-4, texto revisado, que ya a momento es un texto no utilizado porque ya tenemos el DSM-5, texto revisado también. Entonces, no es un texto al momento que podamos profundizar, pero es importante mencionar que en este manual nace la clasificación de los 5 ejes. En el CIE-10 son la clasificación de 3 ejes y el DSM-5 presenta una clasificación no axial. ¿Qué significa? Que Dándole para que con... la tipología del DSM-5 no genera una clasificación por ejes, ¿no? El DSM-5 no. Por eso es que este tipo de elementos no son muy usuales a la fecha, solamente en el caso de el uso del CIE-10. Bien, entonces para el DSM-4 aparecen estos elementos. Lo que está a la derecha es lo que el DSM-4 me brindaba, ¿no? Los 5 ejes, ¿no? Cada eje tenía una representación. El eje 1 era el cuadro clínico, el eje 2 era el de personalidad, el eje 3 era la patología médica, si es que tuviese el usuario, el eje 4 era el problema psicosocial y el eje 5 era la evaluación global de la persona. Eso es el DSM-4 que está acá a mi derecha o a la derecha de ustedes, ¿sí? Lo pueden ver. Entonces, eso viene a ser lo que hasta el DSM-4 se utiliza, el diagnóstico multiaxial de 5 ejes. Y lo que está a la izquierda es los ejes que utiliza el CIE, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito, estamos en DSM-4, ahí está la evaluación global o de la actividad global, donde se hace una evaluación desde 0, 20, 40 hasta 100, dependiendo de la actividad correspondiente que presente la persona. O sea, mejor dicho, si la persona se encuentra de una manera activa, probablemente su puntaje es más cercano al 100, pero cuando los síntomas son moderados, graves, va bajando a un nivel de 60, 50, 40. O sea, es una escala básicamente que se utilizaba hasta el DSM-4. Y el CIE-10 sabemos que tiene 3 ejes.
¿no? Entonces, este también es un tipo de diagnóstico multiaxial. Diagnóstico clínico, discapacidad y factores ambientales o circunstanciales. Entonces, esto que está aquí vienen a ser ejes que hasta el momento para el CIE-10 siguen siendo válidos, ¿no? Entonces, hay personas que hasta el momento generan su diagnóstico tomando en cuenta los elementos que aquí se observan. Por decir, si alguien quiere usar el CIE-10 para diagnosticar un elemento relacionado a evaluación psicológica, el eje uno va a ser el diagnóstico clínico, netamente, o también de personalidad. Lo que hace diferente aquí a este manual que al DSM-4 es justamente el trastorno de personalidad que lo engloba dentro del eje uno. El eje 2 viene a ser la discapacidad, pero esto tiene que ver con el funcionamiento ocupacional, contextual de la persona, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de una discapacidad física, no, 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 sino estamos hablando de cómo la persona genera su relación con su entorno. Y el factor contextual o circunstancial vienen a ser la situación educativa, económica, laboral, familiar, ¿no? Entonces, los tres ejes vienen a ser como que un poco más comunes que me permiten llegar a un diagnóstico multiaxial más directo, el caso del CIE, ¿no? Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Que esto obviamente son formas de mostrar en calidad cómo se genera básicamente los, ¿no? Y ese es básicamente hasta el momento el diagnóstico general. Bueno, el diagnóstico diferencial no lo vamos a ver hoy día porque eso es otra metodología más de fondo, pero el multiaxial sí se acerca mucho al funcionamiento. ¿Por qué? Porque nos empieza a ingresar en un sistema explicativo, ¿no? Valga la redundancia, del funcionamiento de lo que presenta la persona. Yo les hago una pregunta, Cato. ¿Es fácil detectar una ansiedad, un esquema depresivo, un problema alimentario? ¿Es fácil detectar? Probablemente sí, pero yo les hago la pregunta específica. Si viene una pareja a tu consultorio, discuten, tienes que ponerles un diagnóstico. ¿Qué les vas a poner a los? ¿Vas a poner que una de las personas que se desespera más es ansiosa y la persona que es más pasiva viene a ser depresiva? No puedes hacer eso, porque definitivamente traen un problema circunstancial de pareja o algo que viene en el tiempo, pero no puedes ponerles un diagnóstico, porque no encaja con nada, ¿no? Un jovencito, un adolescente, 14, 15 años, problema de conducta, eh, no acata ningún tipo de orden por parte de los padres, ¿es posible ponerle a este jovencito trastorno disocial o trastorno oposicionista? No, no necesariamente. Claro que si se adaptan todos los elementos del cuadro clínico y encajan, magnífico. Eso puede ser trastorno oposicionista o trastorno negativista desafiante. Pero si no encajan en ello, tengo que ponerle disocial, antisocial, tengo que ponerle explosivo intermitente. No necesariamente. Entonces, muchas veces el diagnóstico, como está en el manual, me invita a catalogar de una manera muy directa. Entonces, ¿qué es lo que hace el diagnóstico funcional? Lo que explicamos hace un rato en esta diapositiva, ¿no? Permite explicar, describir el proceso que está generando malestar en el usuario. Bien, así que es importante, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. Las diapositivas van a ser compartidas, no hay ningún problema. Yo con todo gusto voy a dejarle al equipo organizador el material sin ningún inconveniente, porque para mí es un material muy útil el que se está presentando, al menos para entender parte del procedimiento funcional, ¿no? Que como repito, no es muy usual, pero es una herramienta sumamente poderosa para darle un protagonismo al psicólogo. O sea, yo no puedo decir, ah, bueno, no diagnostico, entonces que pase al médico o al médico psiquiatra ya que ellos pongan. No, como profesional, el psicólogo puede opinar, puede describir lo que encuentra. Y aquí viene el procedimiento. Bien, entonces en el diagnóstico funcional, según Orgaz, que es básicamente un autor en 2018, describe el comportamiento. Se centra en el presente, haya sido influenciado el pasado, no hay una explicación estática o fija, sino es cambiante de acuerdo al entorno. Entonces, el diagnóstico funcional, señores,
aquí presentes, es una función descriptiva, bien, que me va a dar características, ¿no? Vamos a pasar a unos ejemplos para que podamos entender un poco mejor. Bueno, estos niveles que se encuentran aquí son una metodología descriptiva que me permite llegar al diagnóstico funcional. No es una metodología, no estamos diciendo que es específicamente el lenguaje oficial, pero solemos utilizar la descripción de Richard Dana, que nos permite situar, ¿no?, una composición de los síntomas y llegar hacia lo que realmente la persona presenta, ¿no? Entonces, bueno, acá están un poco los niveles descriptivos, cómo es que se presentan, cómo es que se formulan, y poco a poco podemos llegar a algunos contenidos como los que vamos a ver a continuación. Por decir, para poder llegar al diagnóstico funcional es importante evaluar por niveles, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque es bueno tener un orden, ¿no? Y poder llegar a una función de redacción más adecuada. Por decir, tenemos 4 niveles. El nivel uno viene a ser todo lo que la persona me describe, ¿no? O sea, por decir, consumí local a tal edad, se presentó abuso sexual a los 13 años, víctima de violencia psicológica, no conoció a su padre, dejó el colegio a los 4 años, agresión física por parte de la madre. O sea, todos estos elementos, cuando yo los voy recepcionando de la persona que entrevisto, lo voy registrar. Entonces, mi nivel uno, ¿qué es? Es la recopilación de información que yo tengo del usuario. En este caso estamos hablando de una víctima. Bien, en el sistema penitenciario también nosotros tenemos acceso a personas víctimas, aunque en su mayor parte pues son agresores. Y los agresores justamente presentan también parte de un historial en el que ha existido violencia. Bien, entonces este nivel uno viene a ser la recopilación de la información de una manera directa. O sea, no estoy transformando el término, no estoy usando palabras técnicas, no, no. Simplemente es la información de primera mano que recibo de la persona que entrevisto. Bien, ahora, el nivel 2 del procesamiento para el diagnóstico funcional ya viene a representar más esa reconstrucción que yo hago de la terminología que he obtenido primero en la parte inicial. Nivel uno, simplemente coloqué todo lo que la persona me comenta, pero en el nivel 2 ya empiezo a seleccionar fragmentos, partes asociativas entre sí, ¿para qué? Para llegar a un término más técnico. ¿Bien? Por decir, aquí podemos ver, ¿no?, violencia familiar, ¿no?, en la función prenatal, parte del padre hacia la madre, abuso físico y sexual por parte del hermano. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo un historial, ¿no?, en estos 2 primeros. Después el tercero dice maltrato físico por parte de la madre. Entonces estamos viendo, justamente ahí dice el segundo indicador de la derecha, se muestra disfunción familiar y violencia intrafamiliar. ¿Cómo llevo esos 2 términos? Tomando en cuenta lo primero que he redactado, porque ahí podemos ver violencia, abuso, maltrato por parte de el sistema familiar. Bien. Más arriba dice personalidad, pensamientos suicidas, sustancias o consumo, abuso de sustancias. Entonces, todo eso va teniendo un reflejo. Entonces, el nivel 2, ¿qué viene a ser? Viene a ser ya la asociación de características de la persona y transformado ya a terminología técnica. Entonces, ese nivel 2 me permite a mí consolidar la información y recurrir a un tercer nivel. ¿Y qué es el tercer nivel? Es la unificación de todos los términos ya técnicos, ¿no?, por así decirlo, ya elementales, que hemos recopilado durante el proceso del diagnóstico funcional. Entonces, en este caso, por decir, ya hablamos, acá a la derecha podemos ver, ¿no?, el examinado de 7 años con un coeficiente intelectual promedio se desarrolla dentro de una familia desestructurada. Bueno, ese es el término que se ha utilizado para esto. Percibe a los modelos paternos distantes, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Se aprecia deficiencia parental, ¿no? Con carencias afectivas, desvinculación en el sistema, desarrolla sentimientos de rechazo y búsqueda de protección. Punto, hasta ahí. Si quiero asociar algo más, puedo colocar, se asocia a elementos sociales donde busca
contactos interpersonales, busca compensación de vacíos afectivos y reconocimiento de su grupo social de referencia, ¿no? Entonces, ahí tengo 5 líneas, por así decirlo, redactadas, que ya están dando una explicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vemos este cuadrito, bueno, este cuadrito está un poquito cargado de texto, pero obviamente se trabaja un poquito mejor, nos va a dar una redacción específica, ¿no? Entonces, esa redacción es mi diagnóstico funcional. Entonces, aquí podemos, hace un rato que hablé de la metodología de Richard Dana, hablaba de 4 ejes, porque el cuarto eje es justamente el diagnóstico multiaxial, pero en ese caso nosotros no vamos a recurrir al diagnóstico multiaxial, sino vamos a quedarnos en 3 niveles. O sea, en el nivel de redacción que me permite a mí brindar la explicación del diagnóstico funcional. Entonces, eso es a lo que vamos. Entonces, vamos a ver quizás un poquito más, caracterización de ejemplo, un poco más asociado también al sistema penitenciario, porque estamos hablando de personas privadas de su libertad. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas que se encuentran dentro de cárcel, entonces estamos justamente contemplando aquellos que han cometido un delito, o quizás, vamos a poner en circunstancias ajenas, no haya cometido el delito. Perfecto. ¿Ya? Entonces, presunción de inocencia, válido. Sin embargo, es importante también mencionar de que el psicólogo no va a tener la función objetiva de decir la persona es inocente o es culpable. O sea, eso es lo que tenemos nosotros que separar como profesionales en la materia. No podemos ir y de frente evaluar y ya pensar, no, la persona es inocente, no, la persona es culpable. No puedo etiquetar. Y esa es una de las partes más complicadas del profesional en nuestra área, la etiqueta. Porque fácil es decir, bueno, me memoricé el DSM-5, sé cómo diagnosticar, eso es facilito. Claro, es fácil porque recurres a tu juicio, recurres a un pensamiento técnico tuyo en tu mente y estás pensando ya directamente, sin acabar de evaluar, estás pensando que la persona que tienes al frente tiene histrionismo, es narcisista, que ha abusado de su confianza, de la persona cercana a su entorno. O sea, te estás construyendo ya un mapa sin haber terminado de evaluar. Y es más, al terminar de evaluar, también tengo que ser muy metódico en organizar la información que he detectado. Es ahí donde recién yo puedo trabajar mi diagnóstico funcional, porque he recopilado la información, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo rápido también de una víctima. eh, Nivel 1, ¿no? Todo lo que está en nivel 1, recordemos que es la recopilación directa de la persona que he entrevistado, ¿no? Decepción en el matrimonio, tristeza, preocupación, discute constantemente con su esposo, hijo mayor de 4 años pega a sus amiguitos en el colegio. O sea, todos estos referentes es la información que yo detecto de quién, del usuario, ¿no? De con quien estoy yo generando la entrevista. Ahora, vamos a la derecha, en este colorcito medio naranja, medio melón. Dice nivel 2. ¿Qué significa? Que estos términos, miren cómo suena, ya no suena de que se siente culpable, de que evaluada, espera cariño de su esposo. No, no, no. Leamos bien. De frente, conflicto matrimonial. Víctima de violencia psicológica. Bien, no estamos etiquetando, ¿ah? ¿Por qué denominamos víctima de violencia psicológica? Porque estamos viendo de que en el historial que presenta, ¿no?, el evaluado, definitivamente hay mucha información sobre violencia psicológica, tanto de la padre, del padre, de la madre, del abuelo, de muchos integrantes. Entonces, eso me da definitivamente el convencimiento de poder colocar eso. Ahora, alguien me dirá, disculpe, señor psicólogo, lo que le está diciendo el evaluado es mentira, está manipulándolo usted. Por supuesto, es posible. Por eso es que yo no puedo generar un diagnóstico funcional de una sola entrevista. Tengo que entrevistar a la persona como un mínimo de 3 veces. ¿Por qué? Porque tengo que situarlo en diferentes contextos, ¿no? Y eso me permite muchas veces, en el caso del sistema penitenciario, llamar, eh, ajá, llamar a la persona las veces que yo considere necesarias en el momento X, ¿no? Que considero. O sea, me refiero a la persona que se encuentra en cárcel. Entonces nosotros podemos llamar, mandamos un pase o generamos la voz de llamar a una persona que está por robo agravado y no la vuelvo a llamar después de 4 días, ¿no? Sin decirle, te voy a llamar, porque si no la persona ya se prepara mentalmente a lo que va a decir. Entonces,
la llamada muchas veces es inopinada e inmediata. Entonces, en la segunda vez lo llamo, lo traigo sin preparar. Y la tercera vez igualmente. Entonces, tengo tres oportunidades para por evaluación psicológica yo determinar diferentes elementos que me pueda. Y ahí puedo yo ver qué tanto se contradice de una versión que me muestra a otra versión que también me explica. Entonces, ahí puedo yo contrastar. Siempre menciono esto a los estudiantes. Contrasten lo que detectan del evaluado. Tienen que contrastar. No pueden quedarse solamente con lo que dicen. Entonces, para haber llegado a estos elementos del nivel 2 que dice víctima de violencia psicológica, sentimientos constantes de culpabilidad, inseguridad, dependencia emocional, busca la aprobación emocional, ¿no? Frustración laboral. Miren los términos. O sea, ¿qué significa? Que el nivel 2 yo ya he construido la terminología, me he acercado a términos más técnicos. Correcto, está ahí. Entonces, en el nivel 2 queda como que una columna de terminología que he determinado de la entrevista generada. Esto, correcto. Entonces, cuando ya navego al nivel 3, bueno, aquí nuevamente está el nivel 2, que es, si no me equivoco, es parte del mismo caso, columna de la izquierda, nivel 2. Paso al nivel 3, que viene a ser ya la redacción oficial del diagnóstico, ¿no? Entonces, por decir, ¿cómo yo puedo presentar un diagnóstico funcional? Recordemos la palabra funcionamiento. O sea, yo voy a mencionar cómo se da, cómo funciona su conducta de esta persona que estoy evaluando, ¿no? Paciente de 38 años de edad refiere ser víctima, refiere, no estoy diciendo que yo lo detecte, sino refiere ser víctima de violencia psicológica por parte de su cónyuge con quien presenta los hijos, lo cual genera sentimientos constantes de culpabilidad, inseguridad y desvalorización. Para llegar a estos tres términos, ¿no? Culpabilidad, inseguridad y desvalorización, he tenido que analizar todo el historial, ¿no? O sea, hay palabras que van a sintetizar mucho texto y con dos o tres textos o con dos o tres palabras de estas, ya estoy englobando una serie, ¿no? De características tipológicas. Bien, sigamos. El otro párrafo, porque el diagnóstico funcional puede dividirse de dos a tres párrafos, pero muy puntuales, por favor, no caigan en una explicación constante, solamente coloquen lo que encuentran, asocienlo, relacionenlo y armen el texto, como más o menos se puede ver aquí. Presenta problemas de desorden emocional, bueno, yo diría inestabilidad emocional, probablemente basado en la aprobación de los demás, conlleva a presentar dificultades para tomar decisiones y controlar impulsos, así como ser intolerante a la frustración, manifestándose en el desinterés del desarrollo del seguimiento psicológico. ¿Se dan cuenta? Con estos dos párrafos, yo ya le dije a la persona inestable, que se siente culpable, insegura, desvalorizada, se siente con dificultad para tomar decisiones, para controlar impulsos, intolerante a la frustración. He dicho varios términos. Entonces, eso me permite no etiquetar, porque estoy justamente dando un matiz reconstructivo de lo que presenta la víctima que analiza. Entonces, ese nivel 3 viene a ser la redacción básica de un tipo de diagnóstico funcional. Vamos a ver otro ejemplo, probablemente por acá. Creo que tenemos unos más. Bien, sí, antes de ir a los dos ejemplos que tenemos preparados para lo que es persona privada en libertad y obviamente tener en cuenta el procedimiento anteriormente explicado, señores, es el procedimiento más puntual para llegar a un diagnóstico final. Es algo explicado de una manera sumamente específica que puede ser entendida de múltiples. Entonces tú puedes, del 2018 hasta la fecha o hasta antes del cambio de la ley, del tema de que el psicólogo puede diagnosticar siempre y cuando tenga especialidad en el área clínica, tú podías hacer eso. Es más, hasta ahora lo puedes hacer, porque es una función explicativa de lo que presenta la persona. Y no estás no diciendo que tiene, lo dices, pero no estás usando la palabra diagnóstico. Un ejemplo rápido. Una cosa es decir, la persona tiene depresión, a decir, la persona presenta alteraciones constantes en el estado del ánimo. ¿Es lo mismo? Probablemente sí, pero
la palabra presenta constantes alteraciones del estado del ánimo, ¿qué me permite entender? Que la persona presenta muchas, ¿no? Cambios en su ánimo, pero no estoy diciendo específicamente tienes depresión. ¿Mm? Para hablar de la bipolaridad, lo mismo. Puedo decir igual, la persona presenta alteraciones constantes en el estado del ánimo. Se asocia o relacionado a ciertos o presuntivos episodios, miren, eso es importante, presuntivos episodios eh, de manía, ¿no? O función maníaca. Desde que agregas la palabra maníaco a la alteración del estado del ánimo, estás hablando prácticamente de un bipolar. Pero no lo puedes definir porque supuestamente tú no puedes diagnosticar. Entonces, pero sí puedes explicar. Y dentro de la explicación que estás diciendo, que la persona presenta problemas en el estado del ánimo, por supuesto que sí. Y también aparecen, presuntivamente, palabra mágica, aparecen terminologías asociadas a episodio maníaco. Con eso dijiste amablemente, tenemos un candidato para bipolaridad. En el caso de la esquizofrenia, lo mismo, episodios constantes, episodios psicóticos, acompañado, ¿no? Confusión de alteración de la percepción, ¿no? No estás diciendo alucinación, estás diciendo presenta alteraciones en la percepción. ¿Qué significa eso? Que tienes alterado ya un proceso cognitivo, que es la percepción. Por tanto, ¿qué significa? Que estás alucinando, estás generando ilusiones, estás generando alguna distorsión, pero ya estás diciendo que presenta cierta alteración cognitiva. Entonces, alguien de ustedes me dirá, profesor, pero eso no es exacto. Claro, no es exacto, porque el psicólogo, cada vez que usa sus instrumentos psicológicos, siempre tiene un margen de error. Entonces, a nosotros de alguna manera nos conviene tener una postura explicativa de la función que presente la persona. Entonces, es como que una herramienta muy interesante para que el psicólogo siga mostrando su experticia, siga mostrando su calidad profesional y tenga la oportunidad de explicar un diagnóstico. ¿Correcto? Bien. Para personas privadas de su libertad es un proceso de evaluación integral que analiza el funcionamiento psicológico actual. Podemos ver aquí el estado mental, la regulación emocional, la habilidad de afrontamiento y el comportamiento en sí, y factores contextuales como adaptación al entorno penitenciario, las redes de apoyo, la historia personal criminal y los factores de riesgo y protección, entre diferentes elementos que se examinan en aquellos que se encuentran en cárcel. Ahora, es diferente evaluar a una persona que recién ingresa al sistema carcelario a una persona que ya tiene 5 años en el sistema carcelario, a una persona que tiene 10 años en el sistema carcelario, ¿no? Justamente hoy día un colega evaluaba a una persona ya de 70 años prácticamente, pero que lleva privado de libertad más de 15, si no me equivoco, y ya está próximo o aparentemente ya tiene la posibilidad de egresar del establecimiento penal. Entonces esta persona estábamos buscándole los términos de qué le vamos a colocar, ¿no? O sea, estábamos viendo y le colocábamos, ¿no? Me dice, le voy a colocar, ¿no? Que se encuentra deteriorado por haber consumido, sustancias. Entonces buscamos la palabra y por ahí salió, ¿no? La posibilidad de colocar alteración cognitiva relacionado a edad cronológica. ¿Estás diciendo que la persona está alterada? Sí, lo estás diciendo, lo estás asociando a su edad. Más adelante salió el término, ya no estamos omitiendo el término de consumo de sustancias psicoactivas, pero sí apareció más adelante dentro de la explicación de la persona. O sea, estábamos haciendo una explicación funcional. Y eso permitía obviamente encontrar o entender la descripción de lo que presentaba este usuario. Bien, entonces esto es una diapositiva importante para el contenido penitenciario. Esto por decir, esto es un pequeño boceto que me permite a mí, si alguien de ustedes, pues alguna vez les pidan, ¿no? Hazme una evaluación para determinar un diagnóstico funcional. Puedes utilizar este modelito. ¿De dónde lo he extraído? Bueno, de Carlos Alberto Seguín, lo hemos extraído de O'Tonnell, de Andrew Sigonta, que son autores que de alguna manera me explican los temas de riesgo, pero que también me explican el análisis funcional de la persona. Entonces, miren lo que hay aquí, ¿no? Tranquilamente, si yo tengo la libertad de aplicar algo y describirlo como funcional, puedo aplicar algo parecido a esto.
En el punto 3 habla de la historia psicosocial relevante, o sea, antecedentes familiares, historia personal. Se vas a analizar qué tan involucrado estuvo esta persona en el crimen con elementos de su familia y social, ¿no? Punto 4, evaluación funcional. Voy a evaluar las áreas comúnmente descritas, ¿no? Cognitiva, emocional, conductual, social. O sea, voy a dar una descripción de cada una de estas áreas, que se encuentra alterado y que no. Posteriormente, los factores de riesgo o protección, las conclusiones y la recomendación. Entonces, en conclusiones es donde va mi diagnóstico funcional. No se vayan a asustar, lo que sigue creo que es justamente, es un poquito pesado, pero es como que el ejemplo del formato anterior. Entonces, vamos al punto 6. Punto 6 dice conclusión. Sin embargo, todo lo anterior determina los términos que se podrían colocar en un pequeño informe básico, ¿no? Pero que conlleva ¿a qué? A un diagnóstico funcional. O sea, conlleva a una conclusión, como se ve aquí, que dice el evaluado presenta un perfil psicológico caracterizado por dificultades en el control de impulsos y manejo emocional, con presencia de factores de riesgo modificables, ¿no? O sea, que sus factores de riesgo pueden ser adaptables. Mantiene capacidades cognitivas y sociales preservadas que pueden favorecer su proceso de rehabilitación. O sea, está dando inclusive un pronóstico en la última parte. O sea, por ahí es donde podría haber una pequeña modificación, pero la función explicativa y básicamente funcional del diagnóstico se encuentra en esta conclusión. Bien, entonces es básicamente un ejemplo completo de cómo hacer un informe basado en diagnóstico funcional. Bien. Bueno, y esta es la diapositiva, uy, ya, esta es la diapositiva que se esperaba como para darles dos, ¿no? Del sistema penitenciario, diagnóstico funcional. Por decir, yo diría, ¿no? Si tengo que hacer una opinión, yo diría, ¿no? Una opinión, un diagnóstico funcional como tal, podríamos decir, ¿no? Persona privada de libertad, la primera, de 43 años, sentenciado por el delito de violación sexual, ¿no? Presenta, de frente, ¿qué le encuentro? ¿Qué presenta? Carencia en el control de los impulsos, distorsión en su pensamiento, a su vez se descarta alteración psicopatológica que comprometa su proceso cognitivo. Alguien me dirá, profesor, pero usted está diciendo distorsión en el pensamiento y está hablando de carencia de control y después dice que no presenta alteración psicopatológica. Es que específicamente tú puedes decir que el pensamiento tiene una distorsión, o sea, ¿a qué me refiero? Estoy hablando de una creencia irracional. Una creencia irracional de una persona de libertad sexual puede ser de que piense de que la adolescente de 14 años se acerca a él porque le gusta, porque ella quiere algo con él, teniendo la jovencita 14 años, 13 años, 12 años, ¿no? Entonces, la creencia irracional y la distorsión de ese argumento está ahí. Ahora, ¿eso significa que la persona presenta una alteración psicopatológica? No necesariamente. Por eso le digo, pareciera una contradicción. Yo les digo que no está la contradicción, porque estamos buscando también en nuestra etiqueta mental términos que se encuentren dentro de la distorsión, pero cuando tú dices distorsión del pensamiento, no estás hablando específicamente de que todo el pensamiento a nivel de proceso cognitivo está alterado. No estás diciendo eso. Estás hablando de una creencia irracional asociada a qué? A la parte sexual, quizás al físico femenino, quizás a la actitud de una jovencita hacia él. Es una distorsión. Ahora, si habláramos de que todo el pensamiento está alterado y la función cognitiva del pensamiento se ha alterado, tengo que analizar qué? Pensamiento en curso, ¿no? Pensamiento, la velocidad del pensamiento, entre otras cosas. Entonces, por eso les digo, todo eso tiene una explicación. Y el segundo ejemplo nos dice evaluada, creo que era acá, era mujer, evaluada de 28 años, procesada por el delito de tráfico ilícito de drogas. Muestra adaptación de su comportamiento frente a su entorno. Miren esto, ¿ah? Analiza circunstancias y mantiene comportamiento dramático y teatral. Desde ahí que estoy hablando, rasgos histriónicos, ¿correcto? Pero no estoy usando la palabra histriónica porque no estoy catalogando ni ni considero adecuado etiquetar con la palabra histriónica. Pero estoy usando las palabras básicamente conductuales, ¿no? Refiere mínimo soporte familiar asociado a carencias socioeconómicas. Entonces estoy hablando de una joven de 28 años que presenta problemas económicos, sin embargo, dentro de quizás su matiz, su arraigo físico, presenta una actitud dramática teatral que es
una herramienta, ¿no? Probablemente que permite llegar, ¿no? A tener acciones asociadas hacia obtener dinero, ¿no? Y en este caso, probablemente por el tráfico ilícito de drogas. Estamos hablando de una jovencita de 28 años, en este caso procesada, por haberla encontrado en su poder sustancias ilícitas, ¿no? Psicoactivas en este caso, ¿no? Entonces, como podemos ver, señores, esta ya es la última diapositiva. Diagnóstico funcional en personas privadas de su libertad es una herramienta muy buena que me permite a mí, mediante una forma, un fuero explicativo, llegar a una descripción funcional de la conducta, ¿no? Si ustedes buscan en Internet, lo primero que les va a salir es análisis funcional, no les va a salir diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico funcional se utiliza mucho para ciertos argumentos clínicos de explicación. Entonces es una herramienta que muchas veces no se le da la participación adecuada. Sin embargo, es un elemento muy importante que va a permitir en nosotros utilizar mejor terminología técnica, una mejor terminología explicativa y obviamente una forma más directa de poder vincular y explicar. ¿Bien? Muy bien. Hasta aquí vamos con las preguntas. Uy, se cortó. Hay algunas preguntitas por acá en el chat, creo. Muy bien, a ver, antes de empezar con las preguntas, agradecerte, Nelson, por tu participación, agradecerte también por tu tiempo, a nombre de nuestra directora, la doctora María Teresa Méndez Landa, te damos un cordial agradecimiento y empezamos con las preguntas. Pueden prender su micro o también por el chat. Dice ahí, a ver, vamos a leerte la primera pregunta. ¿Cómo manejas el patrón manipulativo que tiene una persona con rasgos o personalidad antisocial y no altere el abordaje terapéutico? Ujú. Muy bien. Bien, esta pregunta es un poquito más clínica, ¿no? Pero está muy bien, vamos a responderla. Bien. Eh, el patrón manipulativo que tiene una persona, digamos, antisocial, no hay que esperar manejarlo. O sea, siempre he considerado, bueno, al igual que algunos colegas también de nuestro entorno, de que cuando nosotros vemos a una persona manipuladora, la intención no es controlarla para poder entenderla o para poder abordarla. Puedes tú abordarla dentro de su propia manipulación. Sin embargo, es importante conocer más vínculos de esta persona, o sea, mejor dicho, evaluarla, como repito, no solamente una vez, sino tener más contactos con esta persona. ¿Para qué? Para ir conociendo su patrón, como dices en la pregunta, su patrón de manipulación. Entonces, cuando tú estás dentro de cárcel o trabajando en una cárcel, tienes justamente esa posición de poder llamar a la persona en momentos diferentes. O sea, es una manera muy, pero muy técnica de explicar un patrón. Entonces, si yo llamo a una persona 3, 4 veces, la oriento, la evalúo, conozco más su caso, entonces yo voy a conocer, ¿no? Ya voy a ir conociendo cómo manipula esta persona. Entonces, en función a su forma, ¿no? De generar estas acciones, de conseguir lo que esta persona quiere, entonces yo voy situando un contenido de intervención apropiado. Si la manipulación es un poquito más presente que la característica de esta persona de aceptar el ilícito, de querer cambiar, entonces yo no voy a poder abordar terapéuticamente, porque no estoy con alguien que acepta su compromiso jurídico y me encuentro a alguien que constantemente va a decir, no, yo no lo hice, discúlpame, yo soy inocente, yo soy inocente. Por eso es que muchas veces este tipo de procedimiento que estamos explicando aquí, considero que se debe trabajar más para sentenciados, o sea, para personas que saben cuánto tiempo se van a quedar. Si tú trabajas esto con un procesado que tiene 2 semanas en el penal y su abogado le dice constantemente que lo va a sacar en 4 días, 5 días, no va a ser un paciente muy positivo a nivel de elementos de intervención terapéutica. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo manejo el patrón manipulativo? Considero que para manejarlo tengo que tener varias entrevistas con la persona para conocer el patrón. Y una vez que conozco el patrón, verifico qué tipo de intervención le puedo hacer asociado al delito
Y para ver o para que esto no altere el abordaje, yo debo tener un conocimiento más técnico y completo de la persona. O sea, mejor dicho, tienes que haber entrevistado unas 3, 4 veces y tienes que haber evaluado 2 veces más y conocer cómo interactúa esta persona en concordancia con su sistema de vida. O sea, cómo le está yendo dentro de su convivencia con los otros internos. Recién ahí puedo yo hablarte del manejo del patrón de manipulación, cuando ya tengo un conocimiento activo. Esa es la diferencia, digamos, del penitenciario que puede llamar al interno en cualquier momento, a diferencia de, digamos, Ministerio Público que solamente puede entrevistar 1 o 2 veces a la persona en investigación criminal. Entonces es diferente un poco el proceso. Entonces nosotros tenemos un poquito esa posible ventaja de tener la posibilidad de conocer más a la persona y conocer más su margen de manipulación. Bueno, es una metodología que yo comparto y respeto también aquellas posturas que obviamente no son específicamente como las que se mencionan, ¿no? Muy bien, listo. Espero haber contestado la pregunta de Antonio. Sí, Laura Osorio, ¿la puedo escuchar? Buenas noches, Ah, profesor. Fue de tiempo que lo escucho y veo sus explicaciones. Alumna y también que he sido su delegada también del curso de psicología forense. Ah, qué bueno. Sí, profesor, una consulta sobre Sí, el claro. tema de cuando el reo inicia recién el tema del proceso de investigación. ¿Cuántas veces se tiene que hacer la entrevista? Y aparte de ello, cuando ya está una sentencia, ¿cuántas veces también se tiene que estar haciendo la entrevista o como como tipo de rehabilitación para el reo que tenga cuando está dentro del centro penitenciario, para que cuando ya termine su condena, para que que haga como, ¿cómo se puede decir? Que se haya reseteado o quitado las malas mañas en ese entonces para que pueda salir adelante. Por ejemplo, yo el año pasado yo fui al Piedras Gordas y he visto que hay talleres, hay actividades que le enseñan, pero he visto también que hacen como, están detrás de ahí, en la área de psicología que están ahí. Mi duda es, ¿cuánto tiempo es prudente o más o menos un aproximado que se hace cuando ya está en pleno proceso de investigación? Y el otro es cuando ya hay una sentencia. Eso es lo que no me queda muy bien claro. A ver, tu pregunta o tus preguntas tienen diferentes aristas, ¿no? O sea, ahí tendríamos que un poquito situarnos en un contexto. O sea, a ver, tú me preguntas primero de cuánto tiempo necesitas para que la persona ya no esté siendo supervisada en su taller laboral, algo así. Por ahí creo que te entiendo, o estoy equivocado. Sí, más o menos, esa es mi pregunta, porque cuando el reo, cuando ya ingresa, y en todas las áreas, tanto como asistente social, lo que es Claro. el área psicológica, están ahí atrás, tanto como reo y también incluyendo a la familia, ¿no? Para ver los temas, las evaluaciones que van. O sea, mi pregunta es cuántas, es un aproximado, se hace las entrevistas cuando ya inicia el proceso de investigación ahí. Aparte, cuando ya hay una sentencia, ¿cuántas veces se tiene que hacer las entrevistas o se hace como una tipo terapia, como lo estoy comentando? Sí, Lo ya te digo más entendí. o menos un aproximado. Claro. Bueno, mira, no podemos hablar de un número de entrevistas o un número de evaluaciones. O sea, definitivamente sería excelente tener un número, pero no lo tenemos porque no podemos ser objetivos en estos procedimientos. ¿A qué me refiero? Yo no puedo decirte el delincuente por robo agravado va a tener que ser entrevistado 3 veces porque es por robo agravado. Y una vez que es sentenciado, voy a entrevistarlo 3 veces más para poder determinar su abordaje psicológico, ¿no? O sea, no puedo catalogar cantidades, ¿no? Pero se tiene expresivo de que mientras más participación hay del profesional, en este caso psicólogo o trabajador social, entre otros, va a haber mayor referencia de poder tener una mejor indagación de las características psicológicas o del perfil de la persona, ¿no? Entonces, más o menos antes de la sentencia es importante visualizarlo poco. Eso sí te digo por qué. Porque lo que dije hace un rato, cuando la persona está procesada,
está con la idea de que va a salir, no que va a ser sentenciado. Ahora, sí hay algunos que están procesados y saben que va a llegar la sentencia, pero igual están como que ante la expectativa y el abogado que les dice, no digas nada, no vayas a decir nada, guarda silencio, ¿no? O sea, que normalmente es un consejo jurídico muy común, ¿no? Entonces, eso genera que para el psicólogo el procesado o el que recién ingresa por una medida preventiva, por decir, como que no sea un paciente muy sincero, porque va a estar omitiendo información. Entonces, cuando ya la persona es sentenciada, lo que tú me dices, lo importante es, y justamente nosotros tenemos una norma, de que cuando ya la persona está sentenciada, nosotros podemos en ese momento eh, entrevistarla o llegar o diseñar su intervención ya como sentenciado, porque sé que esa persona, sé cuánto tiempo se va a quedar, sé que se va a quedar 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, a tu pregunta, no tengo un número específico de cantidad de veces, pero sí considero que un mínimo de 3 evaluaciones es importante, digamos, que es procesado, pero cuando la persona ya es sentenciada y sabe cuánto tiempo se va a quedar, si hablamos de 2 o 3 evaluaciones o 3 momentos diferentes para evaluarlo, es bastante suficiente para poder determinar qué voy a hacer con esa persona durante el tiempo posterior. O sea, esa es la idea situal que debemos nosotros manejar. Sin embargo, en función real, muchas veces, Laura, no se completa porque siempre hay carencia de personal y el tiempo es limitado. No solamente el interno busca ser atendido, sino también recibimos órdenes judiciales, órdenes fiscales, audiencias, recibimos también diferentes solicitudes, a veces hasta de familia, que hay que atender. Entonces, todo eso realmente limita, ¿no? A tener un balance específico de cuánto voy a hacer por cada interno, ¿no? Porque las cantidades son sumamente grandes. Piedras Gordas es un penal muy organizado a nivel de ciertos elementos de talleres laborales, ¿no? Sin embargo, lo que tú dices, se ve mucha compañía del psicólogo como que está detrás, ¿no? Y así el interno esté súper, ya centrado, ya haber aprendido, la norma penitenciaria le va a exigir al profesional que esté lo más cerca posible del interno, ¿no? O sea, no es que ya lo voy dejando solito, lo voy dejando solito. No, casi siempre va a haber la presencia del personal profesional y administrativo para poder hacer esa compañía. Laura, no sé si con eso logro responderte. No, sí, pero está totalmente claro. Muchísimas gracias. Y nuevamente es un gusto volver a verlo. Gracias, qué amable. So, Muy a bien, ver, vamos con la siguiente pregunta, y ya para terminar, tomando en cuenta en las entrevistas cómo reformular las preguntas ante incongruencias en las respuestas. ¿Cómo reformular las preguntas ante incongruencias en las respuestas? bien. Para reformular las preguntas, cuando nosotros encontramos incongruencia dentro del contenido de la respuesta, va a depender de cómo la pregunta haya sido incongruente o tenemos que observar bien cómo haya sido esta incongruencia. Me imagino que se refiere cuando dice digamos, una información y después la persona, eh, digamos, cambia la versión, ¿no? Ya no dice lo mismo, entonces se ve una incongruencia, ¿no? Porque primero dijo una cosa, ahora dice otra cosa. Entonces, ¿cómo reformular la pregunta? En ese caso hay que utilizar muchas veces el parafraseo, ¿no? O sea, básicamente preguntarle y decirle, usted me dijo la vez pasada de que cuando lo encontraron estaba usted con 3 personas, ahora usted me menciona que son dos. ¿Significa que hay alguna diferencia en lo que me dijo usted la primera vez? ¿O ahora existe alguna diferencia al decirme que ahora son dos y no tres? O sea, ahí estás trabajando, ¿no? Un poco con el término para tratar de que la persona de la incongruencia que te muestra te diga a su criterio, ¿fueron dos o fueron tres? ¿No? No sé si por ese lado va un poco la intención de la pregunta. Brian, creo que justamente es tu pregunta. Te escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué Lo tal? que pasa es que normalmente cuando uno genera entrevistas de manera, con un tiempo por semanal o quincenal, muchas veces el procesado va a dependiendo del tiempo, el proceso, disculpe la redundancia, va a cambiar su versión por tema de consejo del abogado, de los familiares. Eh, Muchas veces, el tema de cómo ocurrió el tema del crimen, ¿no? Pero
Una de las técnicas que yo escuché hace tiempo era el tema de que en una segunda o en una tercera entrevista que el procesado realice, bueno, cuente cómo ocurrieron las cosas al revés. Es decir, de que comience del final para ver si es que hay una incongruencia, ¿no? No sé, Perfecto. aparte, qué otro método se podría aplicar en esa parte? Te comento Porque un el poco, reformular, dígame. sí, te comento un poco. Lo que tú me dices con ese ejemplo de que la persona comente la situación al contrario, ¿no? O al revés, representa una herramienta del Ministerio Público, ¿no? Que muchas veces se usa para la identificación criminológica, en donde nosotros encontramos lo que tú justamente dices, incongruencia. Entonces, cuando nosotros estamos en el sistema penal, déjame mencionarte, nosotros no estamos como que muy situados para poder verificar si es verdad o si es mentira. O sea, esa es un poco la parte, Brian, que deseo que quede un poco clara, de que no es específicamente la idea de buscar la respuesta correcta porque hay una inconsistencia en la respuesta. Eso ya lo hizo Ministerio Público y Fiscalía en su momento en la investigación criminal. Entonces, si yo ya tengo esta persona sentenciada, entonces yo ya tengo lo que Ministerio Público hizo, entonces yo puedo partir de ahí en adelante. Entonces, las incongruencias que pueden darse en el sistema penal, sí, pueden ser visibles, como dices, pero pueden ser un poco menor. Yo utilizaría un parafraseo simple y le haría la repregunta a la persona formulando o tomando en cuenta lo que en la anterior entrevista me dijo, ¿no? Como para poder situar y llegar a un medio racional específico de la respuesta. ¿Qué es lo que tú debes buscar? No es que haya una técnica quizás específicamente, pero ya es un manejo dialéctico que tú haces en el momento de la entrevista para poder situar la respuesta racional. Obviamente, teniendo la verificación del usuario, ¿no? O sea, de la persona que estás entrevistando. O sea, tú repreguntas y reconfirmas con la persona dentro de esa misma interrogante. ¿Me dejo entender? O sea, de esa manera vas situando un poco mejor la respuesta, pero vas concretando bien para poder tratar de no entrar en partes, como dices, incongruentes. No sé si llegué a darte la respuesta, Brian, a ese Sí, contexto. muchas gracias. Gracias, gracias, muy amable. Bien, vamos rapidito nomás, hay una pregunta última. Además, permíteme responder a la pregunta de Kate Sánchez para poder dejarte con el espacio. Y me dice, en el caso de los internos que están sentenciados a cadena perpetua y que se sabe que ya no tendrán beneficio alguno para poder salir, ¿cómo intervenimos en este caso si presenta resistencia ante la evaluación psicológica? Bien, el sentenciado a cadena perpetua es un tipo de persona muy interesante porque tiene diferentes gamas, ¿no? Vamos a encontrar el sentenciado a cadena perpetua que tiene un perfil muy espiritual y que totalmente se conlleva por la parte de la religión y todo lo demás. Vamos a encontrar al de cadena perpetua que sí tiene esperanzas en salir, ¿no? Y vamos a encontrar al de cadena perpetua que se encuentra muy debilitado o muy afectado por la situación y ya no siente esperanza alguna de salir. La intervención psicológica, ¿cómo puede ser en este caso ante la resistencia? Es simplemente la compañía técnica que el profesional debe hacer en este tipo de personas que se encuentran básicamente con una sentencia de por vida. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Bueno, como nosotros normalmente tenemos un desplazamiento constante por los pabellones, es tener eh, identificado, mapeado quiénes son aquellos que se encuentran con cadena perpetua, ¿no? E ir observando cómo va dándose sus procesos cognitivos, ¿no? Si están deteriorándose, si está teniendo quizás algunos problemas de salud asociados, entre otros. Entonces, la intervención psicológica, ¿cómo sería? Sería una intervención de acompañamiento de un tema neutro entre sí, ¿no? O sea, no vas a decir, señor, ¿cómo está? Vengo a hablar con usted porque le toca su terapia. No, simplemente te acercas, lo conoces, lo saludas, te sientas con él, le preguntas si es que ha tenido visita, quizás qué actividades ha hecho. Entonces, si a veces uno tiene rechazo porque hay quienes no quieren ni que les pregunten eso, excelente, pasas a otro. Entonces, ese barrido, ese seguimiento, ese monitoreo es importante en personas sentenciadas a cadena perpetua. No estás interviniendo para mejorar su estilo o para mejorar sus procesos cognitivos. Simplemente estás acompañando a un paciente que tiene una posición completamente terminal en su proceso jurídico, ¿no? Es como si fuera un paciente con una enfermedad que va a acabar con su vida.
muy parecido. Pero en este caso, lo que acabó con su vida es básicamente la medida jurídica de por vida, ¿no? Entonces, la intervención no es directa, es una intervención que acompaña y que le da un seguimiento a la persona con estas dificultades. Bien, listo. Muchas gracias, Ademar. Con esto estoy terminando. Muy bien, muchísimas gracias, Nelson, por tu disertación excelente. Damos un aplauso digital a nuestro ponente del día de hoy. Y bueno, rapidito nomás para ya retirarnos, les acabo de enviar y también en la inscripción han dejado sus correos y sus números las personas interesadas en nuestra maestría. Vamos a empezar el 27 de marzo. Voy a compartir un poquito del brochure de nuestra maestría para ya retirarnos. Cualquier duda o pregunta estoy dejando también acá mi número, entonces no hay inconveniente. Bien, en el documento que les he pasado también a los que se han inscrito en la lista, les voy a pasar el documento a sus correos electrónicos. Acá tenemos básicamente nuestra malla curricular, nuestra maestría es de 4 semestres, 2 años, y tenemos estos cursos, ¿no? Cursos de especialidad y cursos específicos. A partir del tercer ciclo ya la universidad te asigna un asesor personalizado de tesis para que puedas hacer tu tesis de maestría, ¿no? Pero la tesis de maestría se inicia con el asesor metodológico en el primer semestre. Bien, en cuanto a la modalidad, nuestra modalidad es semipresencial. 10 semanas son virtuales y 6 semanas van a ser presenciales. Es decir, para tus exámenes finales y para el parcial es presencial y tenemos 6 clases durante todo el semestre que son presenciales. Las horas de clase son los sábados todo el día, ¿no? De 8 de la mañana a 2 de la tarde y luego desde las 2:45 a 8 de la noche. Acá tenemos también la inscripción, cómo inscribirse al proceso, cualquier cosa, ahí dejé mi número también. Y acá está el cronograma del proceso de admisión, la duración, el costo por ciclo académico. No olvidar que si eres egresado de la Universidad Ricardo Palma, tienes el 20% de descuento por ser exalumno en toda la maestría. Y bueno, cualquier cosa o consulta, alguna duda o pregunta que tengan, acá dejo mi correo institucional, mi número el 994-292-492, para brindarles toda la información y se puedan inscribir teniendo en cuenta que nuestra maestría dentro de las universidades de prestigio es la más módica, la más cómoda, tenemos precios accesibles para ustedes y los docentes son de alta calidad, tenemos el 70% de nuestros docentes son docentes investigadores RENACYT, tenemos docentes de renombre. Cualquier duda o pregunta, quieren revisar la malla de los cursos, también me hacen saber y yo les mando la malla de los cursos. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, agradezco al expositor de esta noche y agradezco a todos ustedes básicamente por su asistencia. A los que han dicho que sí desearían llevar una maestría a este ciclo, les voy a mandar la información a sus WhatsApp y también a su correo electrónico. Buenas noches, bendiciones. Gracias.